Buenas noches, en el programa de hoy estaremos con el ingeniero Enrique Duarte Luragui, referente del sector industrial y empresarial. Tocaremos temas relativos a las industrias, el apoyo a las MIPYMES en este momento de pospandemia. También estará con nosotros Daniel Marín, presidente de la firma SDM Créditos. Temas relativos al sector financiero estaremos tocando con el presidente de esta firma. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. En este programa estamos con el ingeniero Enrique Duarte Luragui, referente del sector industrial y empresarial. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, es un placer estar aquí en este prestigioso canal y en compañía tuya, ¿verdad? Y de toda tu gente. Gracias, ingeniero. Ingeniero, si nos puede hacer un breve resumen, usted tiene mucha experiencia en el sector empresarial, industrial, hoy en día está en la actividad empresarial, digamos, asistiendo y también llevando adelante varios proyectos para que la audiencia lo conozca un poco. Sí, bueno, yo en primer lugar vengo del sector industrial, de servicios y de construcciones, ¿verdad? También trabajo en el mundo de la tecnología. Y bueno, y hasta el mes de diciembre estuve en la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya como vicepresidente primero, y por razones estatutarias tuve que renunciar por una cuestión de candidaturas que se están presentando ahora en el mes de marzo. Usted, ingeniero, está, creo que, iniciando un proceso de presentar su candidatura a la presidencia de la UIP. Así es, estamos presentando mi candidatura y la de un equipo más que mi candidatura, ¿verdad? Para la presidencia de la Unión Industrial Paraguaya, cuya asamblea se habrá de realizar el próximo 18 de marzo. Ah, estamos cerca. Estamos cerca, estamos trabajando, estamos visitando, estamos levantando, ¿verdad?, las inquietudes de todo el sector industrial, porque en este periodo post pandemia recogimos un gran aprendizaje, ¿verdad? Hemos aprendido mucho, hemos visto qué es lo que realmente golpea, hemos visto que a veces la informalidad, que parecería ser que nos genera de repente más beneficio, al revés, perjudica. Sí. Y bueno, y es un reacomodo, es la nueva economía post-COVID que habrá de tener el Paraguay. Ingeniero, tuvimos un 2020 muy atípico, muy complicado. Hoy, primer mes del año 2021, ¿cómo ves al sector industrial empresarial? Tu óptica, como alguien que estuvo en la Junta Directiva de la UIP, que pretende acceder a la presidencia, ¿cómo estás viendo que se cerró el año en esos sectores? Bueno, voy a hacer un poquito de retrospectiva. Perfecto. Para responderte. La economía paraguaya vino de un año 2019 muy malo, ¿verdad? Muy golpeado por efectos climáticos, por todos los efectos conocidos, ¿verdad? Y llegado al mes de diciembre y los primeros meses del 2020, vimos realmente con mucha alegría que la economía comenzó a despegar, ¿verdad? Sí. La producción comenzó a ser buena, o sea, todo el sector primario, el secundario y el terciario realmente comenzaron a crecer. Y cuando estábamos en el despegue, es lo que, como dicen los aviadores, ocurrió, estolamos, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, ¿verdad? Y la pandemia trajo muchos problemas, pero también trajo muchas oportunidades. Yo te voy a dar algunos datos. Durante el periodo más duro de la pandemia, que fue en esos meses de abril, fines de marzo, abril, inclusive mayo, donde hubo un gran encierro, en donde hasta por el miedo inclusive las fronteras estuvieron cerradas, porque sí, la economía informal, concretamente el contrabando, no entró al país. Entonces tuvimos, al revés de lo que surgieron con muchos sectores, hubieron sectores industriales como el de los
alimentos, el domisanitario, el farmacéutico, que crecieron y comenzaron a no tener más capacidad ociosa y al revés, trabajar con más turnos. Inclusive hubo problemas de abastecimiento al mercado en aquellos productos, por ejemplo, alimentos que producía la industria nacional. Y bueno, eso fue, digamos, un indicador importante para un sector de la industria, mientras que hubieron otros sectores que realmente estaban más golpeados, ¿verdad? Sobre todo aquella industria no ligada también al sector de la construcción, ¿verdad? La metalúrgica, por ejemplo, que en algo continuó trabajando. El sector de la construcción, la industria de la construcción continuó trabajando. Ahora hubieron muchos sectores de la industria gastronómica, la industria de los eventos, realmente fue golpeada y sigue golpeada y realmente para nosotros es un karma que tenemos encima, ¿verdad? Ver cómo realmente podemos ayudar, ¿verdad? Nosotros nos hemos, si bien a través de la Unión Industrial Paraguaya venimos ya hace años trabajando en programas para apoyar las MIPYMES, porque ustedes saben que la base de la pirámide de la economía paraguaya son las MIPYMES, y no solo la economía, también de la industria, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se generan las leyes de la ley de emergencia, se generan condiciones crediticias y ¿qué es lo que más golpeó? La falta de formalización. La formalización atacó, pero tremendamente a la industria y a la economía en general, ¿verdad? Atacó a los cuentapropistas, atacó a mucha gente, ¿verdad? Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que realmente estábamos viviendo en el país de las maravillas, era un sueño lo que estábamos viviendo y que realmente éramos muy débiles ante situaciones como esta. Si bien Paraguay lo llevó muy bien, ¿verdad?, pero la informalidad realmente le golpeó y le sigue golpeando a mucha gente. Hemos participado en reuniones donde sectores, representantes de sectores decían: ¿para qué queremos ser formales? ¿Por qué no nos seducen? Mitad razón, mitad no razón, pero la verdad es que nos damos cuenta cuando necesitamos educación, cuando necesitamos salud, cuando necesitamos seguridad. Ahí es cuando nos damos cuenta realmente de que la formalidad es necesario que paguemos los impuestos, es necesario que nuestros empleados sean formales, pero también es necesario que exijamos a nuestras autoridades, ¿verdad?, el correcto manejo del bien público. Claro, cuando hablamos de autoridades, vimos que el Ejecutivo, el gobierno se centró al momento de asistir a las MIPYMES, se centró en crear a través de la AFD, la Agencia Financiera de Desarrollo, dos herramientas de financiación, FISALCO y y FOGAPI. A tu criterio, ingeniero, ¿fueron suficientes estas herramientas? Porque estuvieron con nosotros otros referentes y nos decían, recuerdo que nos decía el presidente de la Asociación Paraguaya MIPYMES, nos decía, el FOGAPI asistió a más o menos 18.000, algo así como empresas, y estamos hablando que tenemos aproximadamente 300.000 MIPYMES en el país. Y me dice, no llegó al 10% de asistencia crediticia. ¿Qué opinión tenés en ese sentido? Mira, el 16 de marzo nosotros les presentamos un plan para enfrentar la crisis económica que se venía al gobierno, ¿verdad? Parte se fue dando, parte se fue implementando de a poco, no de una vez, porque esto no solo pasa por decisión del gobierno en decir, bueno, yo ejecutivo tomo estas medidas. También había mucho de la política monetaria. Recuérdense que el sector financiero al final maneja también el dinero del depósito público, claro, ¿verdad? Y sin embargo se tardó mucho en flexibilizar y no se llegó a flexibilizar todas las exigencias en materia de política monetaria. Nosotros tenemos los ejemplos de muchos países a nivel mundial de que flexibilizaron todo, inclusive la exigencia del protocolo de Basilea, inclusive, sí, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué pasa? El sector financiero
quería defender, digamos, a la clientela, por decirlo de otra forma, pero ¿qué es lo que pasa? La exigencia de la política monetaria le exigía tener que estar previsionando, ¿verdad? Claro. Entonces, es un poquito que viene primero, ¿verdad? Claro. Se luchó, en el principio se entendió que solamente había que asistir a las MIPYMES, lo cual es cierto, es la base de la pirámide, es donde está la gran cantidad de empresas y lastimosamente donde está la gran parte de la informalidad también del país, ¿verdad? Y nosotros dijimos que había que asistir a todos los tipos de empresas, porque no olvidemos que muchas empresas medianas y grandes son las que dan trabajo y son las que en materia de clúster de producción, ¿verdad?, trabajan con MIPYMES. Y bueno, fue realmente un problema. Fíjense, por ejemplo, recién la industria de la confección, por ejemplo, se vio muy afectada, sí. Pero sin embargo después supieron unirse, supieron las grandes, digamos, asociarse a las medianas y a las pequeñas y llegamos, por ejemplo, a las producciones de batas y productos médicos, ¿verdad?, tan cuestionados con las importaciones. Sin embargo, la industria nacional se puso los pantalones largos y abasteció al sector médico, era con mano de obra genuinamente paraguaya. Nosotros decíamos al inicio de la pandemia de que había medidas de orden fiscal, ¿verdad?, en materia impositiva, en orden de materia laboral, ¿verdad?, exigencias laborales y de IPS que se flexibilizaron. Habían exigencias monetarias, que como la que recién hablé del tema de del Banco Central, y había exigencias también, había también sugerencias en cuanto a la política de compras públicas, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que en el mundo las economías y los gobiernos pasaron a defender sus industrias. Sí. Por ejemplo, España hasta hoy todavía está considerando periodo de pandemia y el gobierno español está privilegiando todo lo que sea la exportación industrial española con créditos a 10 años de plazo a tasa fija entre el 1 y el 2%. O sea, es la forma como defiende a su industria. Estados Unidos cerró las puertas a la industria farmacéutica internacional. Francia, ni qué decir, hasta la industria cinematográfica la cerró. ¿Y por qué? Porque en momentos como estos nosotros tenemos que desarrollar el trabajo dentro del país. Porque de nada nos sirve que estemos comprando a lo mejor un producto de origen chino, pero que le estamos dando de comer a mano de obra de economías que son informales, que no tienen cargas sociales, o sea que los seguros sociales realmente no les atienden, que no cumplen condiciones medioambientales y en contra ¿qué? Contra empobrecer nuestra mano de obra, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros podemos darle trabajo a nuestra gente, no importa quién sabe pagando un poquito más, al revés, la economía se mueve, el consumo se mueve y todo realmente fluye. Mencionaste medidas proteccionistas que dieron varios países del sector industrial. Paraguay, a tu criterio y que tengas conocimiento, ¿qué medidas tomó en relación a las industrias desde el punto de vista de la protección a la industria nacional? A ver, hay una ley que fue muy cuestionada y, aclaro, no fue presentada por la Unión Industrial Paraguaya, pero sí consideramos muy importante porque formaba parte de aquel digesto de medidas que nosotros habíamos presentado, que es el tema de la política de contratación en público en cuanto a márgenes de preferencias. Hasta el momento, hasta hace poco que se promulgó esa ley, la producción nacional tenía el 20% de preferencia en compras nacionales, o sea, en aquellas compras que están sujetas a licitaciones internacionales por financiamientos de organismos multilaterales, absolutamente no existe ningún tipo de margen de preferencia. Ese margen de preferencia realmente nunca generó, digamos, mucho beneficio a la producción nacional. Es más, los números de un sector como el farmacéutico indicaron que en un margen de preferencia, creo que entre enero y marzo, le costó al país algo así como 150 millones de guaraníes y sin embargo recaudó
en concepto de certificado de origen de producción nacional, 1.006 millones de guaraníes. O sea, claro. y el 40% que tampoco significa, esa es una falacia, que la gente diga de que va a comprar el Estado más caro. No, no es así. Porque las compras generalmente hoy, sobre todo hoy las compras de productos, vienen por subastas electrónicas y subastas a la baja. ¿Y qué es lo que eso produce? Que el costo de oportunidad que tenían los extranjeros, porque los productos nacionales eran más caros, entonces ellos alzaban su precio, sin embargo ahora deben bajar porque el producto digamos, claro, tiene un margen de preferencia. Realmente lo que estamos es lo que probablemente el país va a comprar es más barato, pero efectos reales así en la economía no hay. Por ejemplo, el sector metalúrgico, yo les voy a dar un ejemplo. El sector metalúrgico, y vamos a tomar por ejemplo en el sector de energía eléctrica, las torres de transmisión y las estructuras metálicas. En la zona, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay, no se consigue estructuras metálicas para el sector de energía, para las torres, por ejemplo, a menos de $2.30 CIF Asunción. Toda esta zona. Sin embargo, un producto que viene de la India o de la China, donde está el trust de los metales, vienen a $1, a $1.05, a $1.10. O sea, ni con el 50% y más del margen de preferencia no solucionamos. ¿Qué hicieron economías como el Brasil, por ejemplo? El Brasil directamente clausuró la entrada de estructuras metálicas de Oriente, ¿verdad? Entonces tiene el desarrollo de su industria. Claro. Esas son medidas proteccionistas. Y después... de tu palabra yo deduzco que si bien se tomaron algunas medidas, en la práctica no fueron, digamos, de consecuencia positiva para la economía. Quiero ver un corte, ingeniero, y quiero ahondar en este punto y en el tema de la informalidad en el próximo bloque. Dale, cómo no. Volvemos en breve con el entrevistado. Continuamos con nuestro entrevistado. Ingeniero, hablabas de que probablemente se generó algún tipo de ley, se tomaron algunas medidas proteccionistas, pero en la práctica eso no cumplió su cometido, ¿verdad? Mencionaste ejemplos de Brasil que de repente cerró la importación de ciertos rubros. Tenemos un poco más rígido en ese sentido, un poco más duro, un poco más mano dura aparte del gobierno. ¿Qué pensar en ese sentido, ingeniero? Nosotros necesitamos tener políticas de Estado claras. ¿Qué significa política de Estado? Que el Estado diga a dónde quiere ir, qué quiere desarrollar, qué considera que es importante. Por ejemplo, si bien yo tengo el mayor de los respetos por todo el sector comercial, por ejemplo, la zona de Ciudad del Este, ¿verdad? Cierto, tiene sus ingresos, pero ¿qué nosotros queremos para el futuro? En algún momento esa zona como zona de comercio fronterizo va a tener un problema. Entonces nosotros tenemos que apostar a que aquello que genera más recursos humanos. ¿Y qué es? Esa es la industria. O sea, pero tienen que ser políticas de Estado, políticas con incentivos claros. Tienen que decir, señores, queremos desarrollar este sector. Tomemos un ejemplo cualquiera, la agroindustria, y tenemos que dar realmente incentivos y condiciones para que venga la agroindustria y se instale y procese realmente los productos hasta el nivel más alto. Bueno, eso tienen que ser políticas de Estado, ¿verdad? Y no solo tienen que haber políticas de Estado, claro, sino tiene que haber predecibilidad, ¿verdad? Tiene que ser previsible todo lo que pueda ocurrir, porque el que viene invierte, no viene a invertir el dinero para decir, llego a fin de año y me voy con el recupero de mi inversión, ¿verdad? Son años y años, y hoy la economía es cada vez más competitiva. A veces ya no podemos hablar de 5 ni de 10 años, tenemos que hablar de 15 y de 20, ¿verdad? Y ahí las reglas de juego, ahí la predicción jurídica, la predecibilidad jurídica es muy importante, ¿verdad? Y todas esas cosas hay que tener en cuenta. Después otras cosas en materia política del Estado, hablábamos recién del contrabando, pero hablemos también de las barreras pararancelarias. Hoy
hoy nuestros hermanos de la República Argentina están poniendo trabas a productos que legalmente están siendo exportados a la Argentina. Hay colchones, hay alimentos, Sí. barras de cereales, cerveza. Por ejemplo, la cervecería que está acá cerca, Múnich, está exportando a la Argentina, pero no puede desarrollar sus clientes porque cada vez que tienen que cruzar las fronteras es una historia. Entonces son políticas que el Estado, o sea, que entre Estados, entre la Argentina y el Brasil, y la Argentina, Brasil y Paraguay tienen que hablarse con claridad. El Brasil mismo establece muchísimas políticas para arancelarias. Y todo eso juega contra la industria, juega contra la inversión. Pero aún así, por ejemplo, nosotros estamos viendo la maquila. La maquila es un sector que se está desarrollando bien, que está generando fuentes de trabajo. Y bueno, así como la maquila, tenemos que incentivar a varios sectores para que esto pueda seguir fluyendo. Claro, quiero tocar un tema, ingeniero, que afectó probablemente a muchos socios de la UIP y a todo el sector de la economía, que es el acceso al crédito. Sí. Se notó, como decías, que la informalidad no paga, no suma, resta. Ahora, la informalidad y la burocracia, yo escuché de varios actores, varios microempresarios, emprendedores que me decían, sí, hoy yo soy informal, pero formalizarme existe mucha burocracia para formalizarme. Entonces tenemos el famoso que viene primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? O sea, hay gente que no tiene la intención de formalizarse, pero hay gente que sí tiene, pero se topetea con restricciones burocráticas de parte del Estado en varias cuestiones. Constituir hoy en día una sociedad anónima es muy compleja. Cerrar una sociedad anónima, yo te digo, es más compleja. Tengo 5 sociedades anónimas que estoy intentando cerrar hace 8 meses. Entonces, eso también lo que hace dificulta que esas empresas o esos emprendedores puedan acceder a créditos, ¿verdad? Y hoy en día, acá a este programa auspician muchas empresas del sector financiero que hoy en día están un poco más cuidadosas al momento de analizar el otorgamiento de un crédito por una cuestión de riesgo, y hoy en día están exigiendo una formalidad al 100% de las empresas que solicitan créditos, pero se encuentra con esta situación, ¿verdad? También la demanda de crédito está disminuyendo porque se están comenzando a exigir un poco más, ¿verdad? ¿Qué opinan en ese sentido? Mira, acá desde el inicio confluyeron 3 problemas, digamos. Uno es que la asistencia en situaciones de crisis como esta generalmente viene de parte del gobierno, ¿verdad? Sí. No del sector privado, no del sector financiero privado. Y nos encontrábamos con una banca estatal muy débil en cuanto a estructura, porque si nosotros analizamos hasta el 2019, vemos que el Banco Nacional de Fomento, la banca estatal, realmente es una banca que generó utilidades, y realmente muy buena utilidad a través del consumo, no realmente el crédito de desarrollo, el crédito de fomento, ¿verdad? Entonces encontramos una banca nacional con poca estructura para poder atender tantos pedidos, porque realmente los pedidos fueron en gran cantidad. En segundo lugar, confluía el problema de la formalidad, ¿verdad? Porque seguían las exigencias vigentes y bueno, había que ver de qué solucionar eso. Y el tercer problema, que ahí sí se suma al sector privado, financiero privado estaba muy cauto a ver cómo venían las cosas, y la gente no podía esperar 3 meses para empresas y sobre todo para micro, medianas y pequeñas y medianas, realmente mucho tiempo, viven con el flujo al día. Yo escuché muchas veces inclusive aparte de la autoridad decir, pero tuvieron utilidades el año 2019. Las utilidades a veces son contables, ¿verdad? Pero el dinero está girando. La cosa no fue así de fácil. Nosotros, a través de la Unión Industrial Paraguaya, con la Fundación Industrial, inclusive pusimos todo el equipo para asesorar a las MIPYMES, sobre todo, ¿verdad? Poder armar carpetas de crédito, porque seamos honestos, ni siquiera carpetas de crédito sabían armar, pero no es porque con esto no estoy emitiendo una opinión despectiva, es porque realmente no la necesitaban. Pero después, con todo esto, bueno,
se generó y se fueron dando vuelta y vuelta y al final el Estado a través del FOGAPI, a través de AFD, creó 3 productos, ¿verdad? Un producto que es el financiamiento, el fondo de garantía para el financiamiento, otro que es un fondo de garantía para recompra de deuda, y el tercer producto que fue un producto ya destinado concretamente a las MIPYMES, que fue para el financiamiento de salario y capital operativo, que tiene un aspecto muy importante, porque fue para MIPYMES, de que ya no se le exigía, ¿verdad?, que presenten estructuras en materia de recursos humanos ni ligadas a IPS ni ligadas al Ministerio del Trabajo. O sea, pedían solamente una declaración jurada. ¿Por qué? Porque realmente había una alta informalidad en la parte de la contratación de los recursos humanos. O sea, se trató, es cierto, yo tengo entendido que la asistencia por parte de AFD estuvo hasta diciembre, que estuvo mirando por los 420.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Es mucho dinero, pero de cualquier manera insuficiente. Ingeniero, realmente insuficiente. Sí, ingeniero, ¿qué siente una persona, un referente del sector industrial, un referente del sector empresarial, cuando le paso esta información? El 93 o 93.5% del presupuesto general de gasto de la Nación para el 2020 está destinado a gastos rígidos. Punto 1. 7% está destinado a inversión probablemente. Y segundo punto, la corrupción imperante en nuestro país. Como gente del sector industrial que apuesta día a día a su país, que invierte, que mete la mano en el bolsillo, que sigue invirtiendo, que sigue pagando salarios, que no bajó la cortina a la empresa, y cuando ve que el presupuesto, el 93% va a gastos rígidos y encima existe una corrupción imperante, ¿qué siente la gente con quien hablas permanentemente? Hoy en día estás en un proceso, llamémosle una campaña electoral, y escuchar a la gente, ¿verdad? ¿Qué siente la gente? Impotencia y rebeldía. Esa es la verdad. Y yo te voy a dar otro ejemplo más, ¿verdad? Porque a veces nosotros al final somos hombres de números, ¿verdad? Yo estuve mirando cifras más, cifras menos, ¿verdad? Para diciembre, por ejemplo, el FOGAPI había insertado a la economía unos 400 millones de dólares en garantías. Pero la deuda del Estado con el proveedor a la misma fecha estaba en un poquito más inclusive. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? Claro. Pero no tenemos que desmayar, tenemos que trabajar, tenemos que seguir apostando. Yo muchas veces escuché decir, pero ¿por qué tenemos que ser formales si esto ocurre? Ocurre que solamente siendo formales y denunciando la informalidad vamos a poder pretender un país diferente, vamos a poder pretender una justicia diferente, vamos a poder pretender una salud diferente, ¿verdad? Nosotros, imagínense que sin buscar culpables, hasta hoy el Ministerio de Salud no ejecutó todo aquello que la ley de 6524 lo otorgó, ¿verdad? Pero son problemas endémicos, pero tenemos que seguir en el proceso, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir exigiendo y no tratando de no trabajar en complicidad ni ser parte del juego. ¿Usted considera, ingeniero, que los gremios de cualquier sector que sea, gremio del sector industrial, tecnológico, financiero, debe tomar un rol de asistir nada más a sus socios, de prestar una asistencia permanente, o también llegó el momento de buscar ejercer, no sé si usar la palabra presión, pero tratar de buscar que el Estado, el gobierno, el Ejecutivo tenga, como usted dijo, políticas de Estados claras en beneficio del sector que uno defiende al estar en un gremio? ¿Cuál es su criterio en ese sentido? Nosotros debemos asistir al socio trabajando en la definición de políticas claras, de políticas predecibles, de estructuras de abastecimientos confiables, en lo que son suministros de servicios, por ejemplo. Pero para eso no es asistiendo al socio y decir, donde venía acá te ayuda a llevar, es realmente incidiendo y trabajando conjuntamente con el sector legislativo,
en la generación, digamos, de leyes que realmente estén acordes con la economía, acordes con el momento y acordes con lo que está pasando en el mundo. Nosotros tenemos que trabajar todos los días con el Ejecutivo, ¿verdad?, buscando que las reglas de juego sean respetadas. Y tenemos que trabajar con el sector judicial de tal manera de que se defiende, que puedan ser castigados, ¿verdad?, aquellos sectores o aquellos que incumplan esas normativas. Al final eso es lo que queremos. Hoy en día vamos ante un esquema de contrabando. Resulta ser que al final no se sabe si cuando el contrabando está en la calle, si la responsabilidad es de aduana o es de tributación o es... estamos en campos grises, es cierto. Hoy se está trabajando en la modificación del código aduanero, ¿verdad? Pero ojalá realmente trabajemos en una modificación de un código que atienda más el interés general y no el interés particular. Permitime, ingeniero, un corte. Quiero cerrar la entrevista contigo con unos mensajes que te voy a pedir que dejes a la audiencia. Volvemos en breve con el ingeniero Enrique Duarte. Seguimos con el entrevistado. Ingeniero, ¿qué crees cuáles son las políticas que a tu criterio la UIP, un gremio con el cual tenés mucha afinidad, debe enfocar en este 2021, en el 2022? ¿Cuáles a tu criterio deben ser los puntos más relevantes? Bueno, los puntos más relevantes de mi punto de vista tienen que ser, uno, respecto al punto del financiamiento, de que se puedan acceder a financiamientos en condiciones comerciales que puedan generar desarrollo. Nosotros con tasas del 12, del 13% en guaraníes, absolutamente no podemos pretender el desarrollo de la industria cuando que el beneficio neto de la industria no llega a eso. O sea, tener esas tasas significa directamente ir cada vez más comiéndose la cola. En materia de servicios, trabajar en que tenga servicios en condiciones óptimas para que la industria pueda operar. En materia de políticas de Estado, trabajar en que haya políticas de Estado en cuanto a la industria, en cuanto a la generación del empleo, porque hoy no existen esas políticas de Estado. Y con relación a las MIPYMES, yo quiero recordar lo siguiente, ¿verdad? Nosotros tenemos en las MIPYMES la gran cantera, toda la gente joven, mucha gente joven, no toda, sí, mucha gente joven, con mucha iniciativa, con mucha creatividad, realmente con mucha capacidad de generar ideas, de generar condiciones de trabajo nuevas. Y bueno, tenemos que trabajar en seguir desarrollando ese talento, por ejemplo, a través de la Unión Industrial lo venimos trabajando, ¿verdad? Desarrollar ese talento, enseñarle a trabajar en conjunto. A mí particularmente me parece que sería interesante generar las cadenas de producción, ¿verdad?, para que la gente realmente puedan centrarse en lo que está haciendo y que toda una cadena pueda servir, quién sabe, a una industria más grande. Y sobre todo, educar. La educación financiera a las MIPYMES es algo demasiado importante. La gente muchas veces dice, yo quiero financiamiento, yo quiero dinero. Bueno, ¿cómo vas a utilizar el dinero? Hay que explicarle de que la empresa o su emprendimiento es un emprendimiento que está realizando con el fin de tener lucro, que no es su caja del día a día para poder estar viviendo, es un emprendimiento. Y bueno, y son cosas que solamente con la educación se puede lograr, Stefan. Yo noto que también a mi criterio es muy importante generar alianzas con otros gremios del mercado. Como usted sabrá, ingeniero, Crecer es la Cámara de Empresas Crediticias, principal presentador de este programa, que le aglomera las 30 empresas de crédito más importantes del país. Y yo creo que sería bueno en un momento dado establecer un puente de relacionamiento con la UIP para asistir desde el gremio, o sea, no desde el gremio, sino para que el gremio pueda colaborar en un acercamiento con sus socios para el tema de financiamiento, ¿verdad? Estas son empresas que en su mayoría asisten a las MIPYMES relacionadas al consumo, ¿verdad?
Y yo creo que, bueno, usted está en un proceso electoral, ¿verdad? Yo creo que cuando, si tiene la suerte de llegar a la presidencia, sería bueno que generar ese lazo de esa sinergia entre ambos gremios, ¿verdad? Nosotros realmente trabajamos de forma muy coordinada con varios gremios, con el sector financiero, ¿verdad? Con el sector de las casas de crédito, las cooperativas, que fueron jugadores importantes en esta pandemia. Sí. Hablemos con claridad. Claro, hoy hablé con un amigo y me dice, sí, yo quiero acceder a un crédito con tasa baja, pero tengo que elegir entre bajar la cortina de mi empresa, esperar 3-4 meses para hacer un crédito de una entidad financiera, y en cambio cuando busco la asistencia de una empresa o casa de crédito, accedo al crédito, obviamente a una tasa un poco más elevada porque es otro esquema de negocio, pero el crédito lo accedo en un tiempo más rápido. A veces uno tiene que buscar apagar el incendio y antes de dilatar otra cuestión más complicada, ¿verdad? Yo coincido con usted que fueron actores muy importantes en esta pandemia, ¿verdad? Pero nosotros en materia financiera tenemos algo mucho más ambicioso, ¿verdad? Nosotros queremos que el emprendedor, ¿verdad?, no vaya y pida un crédito, a ver si el mundo financiero pueda realmente intervenir con el emprendedor en la generación de un negocio con condiciones pactadas de entrada y de salida, ¿verdad? O sea que son con capitales ángeles, hay varias formas. Es algo que nosotros vamos a impulsar, nosotros tenemos la Fundación Industrial, pero como vos sabés es insuficiente para todo el requerimiento que hay. Entonces, ya les invito, ¿verdad?, a la gente del sector, ¿verdad?, de financiamiento, que vayamos pensando en nuestras nuevas herramientas, ¿verdad?, que no tiene por qué no ser una actividad lucrativa para ellos, ¿verdad? Claro. Es al revés, sino que en lugar de poner el dinero y estar cobrando, bueno, se pone el dinero, se arriesga y se retira el beneficio en el momento de salida, ¿verdad? Interesante el proyecto, ingeniero. ¿Algún mensaje que quiera dejar para cerrar la entrevista tanto a los socios de la UIP como a la teleaudiencia en general? Yo le quiero dejar un mensaje no solo a los socios, sino que a todos los emprendedores y trabajadores, sea el sector primario, secundario y terciario. Nosotros tenemos que trabajar todos juntos. Todos los sectores son importantes. Nosotros defendemos que el sector de la industria de secundario es realmente el sector que genera muchos puestos de trabajo. Pero no obstante, lo que yo quiero pedirles es que sigamos trabajando. El momento, quién sabe, no es el mejor, pero solamente el trabajo nos va a quitar adelante. Y tenemos demasiados ejemplos en el mundo. Tenemos el caso de Japón, tenemos el caso de Corea, tenemos el caso de Alemania, tenemos el caso de Italia. O sea, muchas economías que realmente a través del trabajo, a través del esfuerzo, a través del sudor de la gente ha salido adelante. Y yo por lo menos ambiciono dentro de 10 años ver al Paraguay con una economía bien sólida, con poca informalidad y bueno, quién sabe, ahí podamos tener buena salud, buena justicia, buena educación y buena seguridad. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos, por tomarte tu tiempo, y vamos a estar invitándote probablemente antes del mes de marzo para escuchar tus reflexiones de cómo encontraste el sector en este proceso que estás enfrentando. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Estefan, y a toda tu audiencia. Este es un programa muy escuchado. Me honra estar acá contigo y vamos a estar todas las veces que quieras. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con el ingeniero Enrique Duarte. Continuamos con el programa. En este bloque estaremos con Daniel Marín, presidente de la firma SDM Créditos, una firma que ha logrado posicionarse en el mercado de crédito y consumo en nuestro país. Con Daniel Marín abordamos temas relativos al sector financiero. Espero que disfruten la entrevista.
El año 2020 fue un año de muchos desafíos, de muchos proyectos frustrados para mucha gente, de muchos desafíos en lo que respecta a la organización de cada empresa. Nosotros no somos la excepción. Tuvimos que reorganizarnos como empresa, trabajar en cuadrillas, acercarnos más que nunca a los clientes, entender un poquito la preocupación que veíamos en las conversaciones que teníamos, el susto que había en el ambiente con respecto a perder su negocio, perder lo que había construido un emprendedor o un empresario en un tiempo estimado. Entonces tuvimos que ser muy inteligentes en el momento de armar un plan para poder evacuar esas necesidades, y fuimos la primera casa de crédito que sacó los 3 meses de intereses moratorios y punitorios exonerados, ¿verdad? Creo que fuimos muy corajudos, muy atrevidos, ¿verdad? Por el perfil que tenemos como una industria financiera, pero no estamos arrepentidos un solo día de esa decisión que tomamos, porque fue una sinergia positiva después para otras entidades de la industria, como los bancos, las financieras, las cooperativas, que salieron también un poquito a tomar medidas parecidas, y bueno, creo que fue una gran fortaleza que sacamos nosotros como casa de crédito. 2021, nosotros tenemos una proyección estimada que hacemos todos los años con respecto a lo que es la colocación y obviamente la rentabilidad que uno espera para sus accionistas. Nosotros somos gente muy positiva, una empresa muy positiva. Creemos que esto está mejorando en el 2021, vemos que ya hay... O sea, nosotros acá justamente en comisión directiva fijamos una cosa, creo que diciembre pasó a enero, porque realmente vemos una dinámica en el consumo general, electrodomésticos, consumo, veo también ya hay venta de vehículos también, y en el crédito nosotros no paramos de desembolsar. Hoy estamos el 20 de enero 2021 y nosotros tuvimos unos 20 días con una dinámica de colocación de créditos importantes. De ahí que nosotros sacamos un nuevo producto que se llama el crédito para el emprendedor, que hoy estamos sacando al mercado, y es una premisa también que ustedes van a llevar de acá, donde va enfocada directamente a 10 o 15 empresas, que nosotros veamos el compromiso del emprendedor o del microempresario con respecto al desarrollo de su plan de negocio. A partir de eso, es como una entrevista de trabajo, a partir que él nos convenza de ese negocio, porque vos sabés que un negocio que empieza es muy difícil demostrar la capacidad de repago de una. Entonces queremos nosotros escuchar un poquito el plan de negocio que la gente va acercando. Esto ya está, tenemos 10 carpetas en curso, 5 ya fueron desembolsadas y 5 están en estudio para lo que lleva del mes. Es como una entrevista de trabajo. Me gusta poner ese ejemplo porque es muy parecido por la fórmula. Necesitamos ver que el emprendedor tenga el compromiso en el corazón. Necesitamos que el emprendedor esté convencido de su plan de negocio y nos convenza a nosotros para poder apoyarle con el capital operativo, que es la otra pata donde nosotros podemos ser útiles en ese plan de negocio, ¿verdad? Y bueno, estamos ya con la idea trabajada, y faltaría desarrollar y que la gente se anime un poco y tener unas charlas muy interesantes sobre los planes de cada uno. Nosotros, puedo hablar de SDM, ¿verdad? Y creo que es una partida, es un punto de partida. Nosotros no, como te decía en la reseña, no paramos, ¿verdad? Nosotros no sentimos que haya pandemia, sentimos la colocación y también sentimos el retorno de esa colocación en tiempo y forma. O sea, estamos viendo que la gente
posiblemente se haya reorganizado en su flujo de caja interno, ¿verdad? Porque todos somos una mini empresa dentro de nuestros hogares o dentro de nuestros ingresos versus egresos, y vemos que la gente se reorganizó. Yo creo que todas las cosas que pasan hacen que también uno tome iniciativas diferentes, ¿verdad? Y creo que también nos ayudó a todos en general, nosotros empresas, personas físicas, colaboradores, empleados, emprendedores, empresarios profesionales independientes, a reorganizar y posiblemente a ordenarse cosas que a lo mejor no teníamos tiempo para hacerlo. Y que en la pandemia nos dio el tiempo para decir, mira, estoy gastando más acá, este crédito es más caro que el otro, esta es una mejor oportunidad, voy a buscar un mejor proveedor. O sea, nos sentamos a pensar y creo que la pandemia nos dio eso, sacó lo mejor y lo peor de cada uno. Correcto. Nosotros sentimos que los clientes están comprometidos con el servicio que damos y nosotros estamos comprometidos con ellos, y eso se demuestra en un gana-gana. Vemos que la mora nosotros mantuvimos dentro de los niveles proyectados. Hay problemas, sí lo hay, pero son problemas ocasionales o son problemas muy puntuales, pero que no llevan a un quiebre de una empresa o a un default de una empresa. Eso quiero ser muy claro con eso, y estamos muy contentos con el proceso que estamos haciendo y el acompañamiento de la comisión directiva de SDM y obviamente los colaboradores, que sin ellos esto no es posible. Seguir siendo una herramienta para el desarrollo económico, seguir siendo una oportunidad para que la economía tenga dinámica, seguir siendo una oportunidad para un capital operativo de un nuevo proyecto o de fortalecer un proyecto ya montado. Seguir siendo una empresa que genere fuente de trabajo formal y formalizar a los clientes que tienen el potencial de hacerlo. Nuestra misión desde nuestra casa, como SDM Crédito, como empresa brindadora de un servicio financiero, es formalizar a los clientes que hoy no pueden acceder a un crédito seguramente por las debilidades que pueda tener un proyecto que empieza. Como decía Walt Disney, las entidades financieras normalmente no financian sueños. Bueno, nosotros queremos ser parte de ese sueño y estamos trabajando para ello. Gracias, caballeros, por la visita. Espero que se hayan sentido cómodos en su casa. Esta es la casa de ustedes cuando quieran y para sus proyectos. Esta fue la entrevista con Daniel Marín. Con esta entrevista estamos cerrando el programa. Agradecemos por su deferencia, por acompañarnos en un programa más. Lo esperamos el próximo jueves a las 21 horas por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.